Pues en el tema del conflicto, de la traba del idioma, sí que creo que en muchos casos ha condicionado la relación familiar, ¿no? Y que ha sido un punto de fricción, porque en muchas ocasiones, sobre todo la gente, digamos la primera generación nacida aquí, ¿no? De asiático-descendientes, de chinos, a lo que más se ve expuesto es al español. Entonces resulta como más antinatural, digamos, o un sobreesfuerzo para el niño y para el adolescente aprender otro idioma que puede ser o no, dependiendo de cada familia, su lengua materna. Entonces eso genera fricción porque, claro, estamos hablando de un choque generacional y de un choque cultural y de una circunstancia y una situación dada, que es vivir en España, haber nacido en España o haberte criado desde muy pequeño en España, contrapuesto con una situación dentro de tu propia casa, ¿no? Que al final es uno de los núcleos, pero no es el mayoritario, con el que convives, con el que creces, ¿no? Entonces, eso hace que haya casos muy distintos. Hay casos en los que sí que es su lengua materna porque los padres o la familia se ha involucrado muchísimo en inculcárselo y en hacerlo lo más natural, lo más orgánico posible, ¿no? Y ya les viene dados, o que incluso han venido de China o han estado unos años en China con familiares chinos y lo tienen totalmente interiorizado, ¿no? como su lengua. Y hay otros casos en los que no, en los que el chino ha sido totalmente secundario, anecdótico, en los que quizá los padres han intentado, dentro de sus posibilidades y dentro de sus circunstancias, que son duras porque son muchas horas de trabajo, muchas horas focalizados en llegar a final de mes o en tener un poco más de ahorros para el futuro de sus hijos o su propio futuro, ¿no? Que ni siquiera sabe mucho si va a ser aquí en España o en China. Sobre todo aspiran a China, pero no se sabe, ¿no? Entonces, incluso en los casos en que los padres han intentado ser proactivos e inculcarlo, a veces ha calado, no. Depende del carácter del niño, depende del tiempo disponible o no, depende de muchas cosas, ¿no? De si se han criado en núcleos en los que la comunidad china es fuerte o hay comunidad china, o en núcleos en los que no hay comunidad china, con lo cual si tus padres son los únicos chinos y tus padres están trabajando muchísimo y tu educación, la cultura que mamas, tus amigos son todos españoles y obviamente no tienen ninguna noción de chino ni hablan de China, ¿qué ocurre? Que se pierde, ¿no? Incluso hay casos anteriores a mi generación, a la generación de jóvenes de primeros nacidos, en los que el chino estaba incluso mal visto. Entonces todo eso lo estamos aprendiendo ahora, ¿no? Estamos empezando a gatear ahora, estamos empezando a reflexionar sobre ello ahora. Entonces mi respuesta es sí, el idioma genera conflictos, genera fricciones, genera autoexplorarse mucho, tanto la persona a la que le afecta como lo que es digamos, la familia, ¿no? Y luego, por supuesto, tu relación o la relación de los jóvenes con la sociedad, ¿no? En el sentido de hay jóvenes que no tienen chino, que semicontrolan chino, que controlan muy bien chino, y todos ellos son chinos aquí en España. Existe un movimiento antirracista, activista, súper fuerte de la comunidad de afrodescendientes, ¿no? Como yo veo mucho que es el foco mayoritario, ¿no? Y es de lo que más se habla desde hace años y se habla ahora, ¿no? Son como, digamos, los migrantes que visualmente chocan más o llaman más la atención, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de los afrodescendientes tiene un trabajo previo mucho más maduro.
En el caso de los latinoamericanos tienen un trabajo previo mucho más maduro, y en el caso de la comunidad de asiáticos descendientes en general y de la comunidad china en particular, está germinando ahora. Cuando Lucía Gomio me dijo, a ver cuando tú compartes tu hilo, lo esperaré con ganas, claro, yo le respondí, es que yo misma no tengo referentes, no. Aparte, Asia, la relación de Asia y la relación de China en particular con España es totalmente distinta a la relación de África como continente, no como país, África como continente y las excolonias españolas. Es totalmente distinto. Entonces entiendo que la lucha, ¿no? y que hay ciertos conflictos identitarios y demás que nos unen, pero hay que tener en cuenta la particularidad de China y de Asia a la hora también de hacer nuestro propio proceso, ¿no? de conocernos, de hacer pedagogía sobre ello. Entonces, en este caso en particular, lo que tú me preguntabas de ¿hay diferencias entre una comunidad y otra? Sí, las hay. Las hay en el hecho de que Asia siempre ha sido como algo muy lejano, muy exótico, muy ajeno en muchos aspectos, ¿no? Culturalmente, económicamente no interesaba. La comunidad china, es verdad que estamos aquí desde las décadas de los 80 y 90, sobre todo de la migración económica que ha habido, pero tampoco es la mayoritaria, sinceramente, no es la gran mayoría, se nos ve mucho, pero la mayoritaria pues son otras como la marroquí, la latinoamericana, etcétera, ¿no? Entonces yo entiendo también que eso va en el propio proceso de maduración como sociedad, el hecho de qué historias contamos primero, las que tienen más vínculo histórico con España, que es Latinoamérica obviamente por el idioma, el continente africano porque ha habido ciertas colonias. Creo que estamos, que sí, que nos hemos adaptado muy bien, ¿no? Que somos camaleónicos, que también nuestros padres nos han inculcado, la propia comunidad china, la propia cultura china inculca mucho eso, ¿no? De donde vayas, o sea, donde fueres haz lo que vieres, el dicho español, y es así. Y lo vemos ahora bueno, primero se explotó el negocio de los restaurantes chinos y se adaptó la comida china al paladar español, luego se abrieron tiendas que eran los ultramarinos de toda la vida, ¿no? Pero que se había quedado ese nicho porque los hijos de españoles con el ascensor social más formados no estaban dispuestos a ese tipo de negocio, a ese tipo de sacrificio. De ahí se ha pasado a los negocios al por mayor. De ahí hay los chinos que siguen llegando de China y que sus circunstancias son totalmente distintas a los chinos que ya han tenido hijos aquí y han pasado por todo ese ascensor social, por todos esos negocios de más precario a menos precario, de más explotado porque te tienes que adaptar, porque te tienes que abrir hueco, a menos explotado y con mejores condiciones. Por ejemplo, en Fuenlabrada antes todos los días se trabajaba y solo se descansaba a mediodía. Ahora hay un día de descanso. ¡Madre mía! ¿No? Es una evolución que ha habido en todos estos años. ¿Qué pasa con los chinos que llegan ahora de China y no tienen el idioma y siguen siendo migrantes económicos, que vienen de zonas rurales, información, tal? ¿Cómo se han adaptado ellos? Se han adaptado abriendo bares. Y abriendo esto ahora que dicen es que hay un chino que me ha servido una tortilla de patatas y mi pincho de tortilla de patatas y mi café con leche. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Con que va muy en la cultura china adaptarse. Eso es lo que se ha inculcado en las familias chinas. Las primeras llegadas que han tenido hijos aquí. Y eso es lo que han mamado, eso es lo que se ha quedado en los hijos de esos primeros migrantes económicos chinos que han llegado aquí. ¿Qué ocurre entonces? Nos hemos adaptado. Nos hemos adaptado. ¿Quiere decir eso que nos hemos integrado en el sentido de integración, de convivencia, de que no haya una violencia explícita, una violencia que te traumatice, que te paralice y que te impida
seguir creciendo en otros aspectos. En ese aspecto sí ha habido una integración, ¿no? De que no ha habido un mega choque muy visible, demasiado problemático para que tú te sigas desarrollando como persona. Pero sí que es verdad que a medida que maduramos como individuos y como comunidad, te das cuenta de que hay cosas muy mejorables y de que el hecho de que haya un terreno ganado no significa que no haya que consolidarlo y que no haya que trabajar por una sensibilidad aún mayor a unas personas que estamos aquí y que tenemos unas particularidades que no se pueden anular y que no se pueden infantilizar o simplificar. Al revés, es algo más complejo que hay que abordar y que ya no solo hay que vivirlo la propia comunidad o el propio individuo, sino que hay que mostrarlo y que hay que decirle a la gente que ciertas expresiones que para ellos son completamente inocentes despiertan en la comunidad o en el individuo una serie de conflictos internos que ni siquiera se haya planteado o que están en proceso o que ya es historia pasada, con lo cual tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Abordarlo. Entonces, en ese sentido, creo, perdona que me estoy enrollando, en ese sentido creo que ha habido una integración, pero que esa integración no es perfecta y que esa integración no significa que el trabajo esté hecho. Significa que hay que consolidar lo ganado y trabajar por abrir mucho más camino para enriquecernos todos, no solo nosotros como comunidad, sino no solo la comunidad como comunidad, sino también creo que eso enriquece a la propia sociedad española. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el documental sale precisamente casos de personas que sí que se han enfrentado a un racismo explícito, claro, brutal. Por ejemplo, en el colegio, ¿no? O en el instituto. Y que eso, por ejemplo, en el caso de Luis, le marcó tanto que hizo que en su caso como que anulara su propia diversidad identitaria, ¿no? Como que de hecho él haya asumido que tiene muchísimo más en común y se sienta muchísimo más identificado con los españoles y apenas tenga relación con la comunidad china de manera proactiva, y eso, por ejemplo, nos ejemplifica cómo cada uno, ¿no? Resuelve sus propios nudos, ¿no? Y sí que hay casos de racismo explícito que creo que han vivido más que ha vivido más la primera generación que ese racismo más brutal, más burdo, creo que lo han vivido más la primera generación, o sea, los primeros llegados. Y creo que en el caso de los primeros nacidos aquí, ha sido en general más sutil, o más dependiendo de dónde estabas. Me refiero a expresiones del tipo, las típicas que se comentan de dónde eres, de hablas chino, me refiero más a ese tipo de expresiones que a racismo más explícito. Cuando yo me refiero a expresiones, me refiero a expresiones mucho más generalizadas, más allá de si es ciudad, si es pueblo, si es hace X años o si es ahora. Son expresiones que además se presentan en todos los ámbitos, ¿no? Ya no tanto amigos como laboral, como incluso de relaciones personales, ¿no? Y te tienes que enfrentar también a esos prejuicios, ¿no? Es curioso porque creo que en general la mayoría de los que entrevisté es muy interesante porque lo ven como una suma, ¿no? Lo ven como una suma de factores y se acepta muy bien, ¿no? El hecho de soy quien soy y tengo dos
dos vertientes que me nutren como persona, ¿no? Como ciudadano. Ese creo que es el sentimiento general. Ahora bien, llegar a ese sentimiento les ha llegado un trabajo previo que les ha costado muchos años. No es algo que de la noche a la mañana se llegue a esa conclusión. En ese caso, la mayoría se relaciona con la comunidad china, con la comunidad española, y no tienen problema en transitar entre una y otra. Pero es verdad que es como, aún es como que está separado. No, creo que el siguiente paso sería que todo se juntara, que no hubiera como un círculo chino y un círculo español, ¿no? Y luego está el caso que te he comentado de Luis, que es también muy interesante, porque también existen esos perfiles, ¿no? Y también esos perfiles necesitan una voz para que ellos comprendan su propio proceso. Y en su caso, pues ocurrió eso, ¿no? Que él se ve muy español, que él se siente muy español y que él lo ha gestionado así. En ese caso no puedo hablar tanto porque a quienes entrevisté no había, y quizá me faltó ese perfil, de hecho, no había ese perfil de yo me junto solo o me junto mucho más con la comunidad china que con la comunidad española. Creo que en ese caso tiene mucho que ver quizá con la propia crianza, ¿no? Si los padres en su caso lo que más han fomentado es ir a reuniones con la familia, ir a eventos de la comunidad, que ellos, por ejemplo, se hicieran amigos desde pequeños con los propios hijos de otros chinos. Quizá en ese caso es muchísimo más natural porque obviamente las circunstancias de una persona de asiático descendiente, como he dicho antes, son particulares, entonces obviamente tienen cosas que les unen más con esos otros hijos de chinos, ¿no? Si estás estudiando chino y puedes practicar chino con ellos, te vas a juntar más. Si tú consumes series chinas y ellos también, eso te junta más, ¿no? Creo que influye más eso, que ya como que les viene dado, que el tema del racismo. Porque el racismo llega más tarde, ¿no? Llega ya más en el colegio, más en el instituto. Existen como dos extremos ahora mismo. Un extremo que es como fascinante, la China milenaria, esta riqueza cultural, esta como un halo de fantasía de lo que se supone que es China, de herencia, no sé, esta idea como el budismo, el yoga, no sé, voy a centrarme que me he ido. Creo que existe eso, dos extremos. Un extremo que es extremadamente positivo, extremadamente historicista, anclado en un pasado que no sé hasta qué punto tiene sentido, en una China que está cambiando a un ritmo brutal, y otro extremo que es el del análisis de la comunidad china aquí, que ha sido muy malo, que ha sido con una mirada muy paternalista y muy negativa, ¿no? El caso emperador, ¿no? El tema de antes hablarse de los chinos son muy sucios, los chinos no sabemos dónde acaban cuando son mayores porque no los hemos visto. Todas estas ideas que pasan de un comentario al imaginario colectivo y que se instalan como esto es así. Porque obviamente los primeros llegados no controlaban el idioma, no tenían recursos como para contradecir, ¿no? O como para explicar cuál era la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas
dos Chinas, estas dos visiones de China son las más de mayor peso, con diferencia, en los medios españoles. Y creo que tanto una, por exceso de buenismo, como otra, por exceso de criminalizar a toda una comunidad muy diversa, no son el enfoque que debería primar en los medios, pero es lo que tenemos, ¿no? Y entonces por eso también hice el documental, porque me parecía que hay muchas cosas que contar y que una de las primeras que había que hacer era dar voz a sus propios protagonistas. Entonces ahora es un momento muy interesante en el que se va a empezar a romper por fin ese muro, ¿no? Y ahora también es un momento muy interesante porque están empezando los jóvenes chinos a primero alzar la voz, cosa que los primeros llegados no pudieron por una traba de idioma, sobre todo, y por una traba social, ¿no? De la necesidad. La prioridad era tener una vida y poder tener una familia. Ahora los jóvenes chinos están mucho más formados, comprenden perfectamente la cultura en la que están y manejan muy bien entonces cómo comunicarse, ¿no? Cómo tender esos famosos puentes, esa famosa diáspora que hablamos. Y ahora es cuando yo creo que se va a empezar poco a poco a normalizar, digamos, el hecho de no estar aparte, no ser algo distinto, sino que esté completamente todo aunado. Pero empezamos ahora. Justo estábamos comentando, creía que era de hacía más tiempo el documental, ¿no? Incluso yo misma creía que era de hacía burrada de años. No, el documental no tiene tanto tiempo, pero precisamente que nos dé la sensación a todos de que hace mucho tiempo que el documental está ahí, muestra, ¿no? Cómo se están acelerando los cambios, ¿no? Cómo de repente algo que parece que es de hace mucho tiempo, porque fue de los primeros documentos que hay y dio referentes a mucha gente, incluso a mí misma me dio unos referentes de los que carecía y yo aprendí mucho haciéndolo. Nos da esa sensación de viejo, de hace mucho, no porque sea de hace mucho, sino porque ese dique de contención se ha roto y ahora de repente todo se está acelerando y nos llega un flujo enorme de cambios y de información que antes no estaba, no existía. Desde que hice el documental ahora, creo que han cambiado bastantes cosas. En resumen, creo que cuando lo hice no había ningún tipo de tratamiento serio, honesto, sensible sobre la comunidad china, sobre todo sobre los jóvenes chinos que me incluyo por supuesto porque soy china, somos un caso totalmente nuevo, ¿no? Y luego ahora veo que se están creando muchas redes de apoyo, mucha asociación y la propia comunidad china se está poniendo en pie. Casos muy concretos, el caso de puto chino maricón de Chen Tasai, que está rompiendo todos los moldes para bien y eso es muy necesario y lo está haciendo de un modo que es imposible ignorarlo porque lo está haciendo con muchísima creatividad, comunicándose y conectándose tanto con los más mayores como con los más jóvenes y eso antes no existía, no estaba. Y luego también la propia comunidad de los primeros llegados está empezando a poner en pie, como hemos visto con la manifestación frente al BBVA por el cierre de cuentas, ¿no? Que esto ha pasado en toda España.